Y la pandemia trastocó todos los órdenes de la vida económica y personal de cada uno de nosotros. Y el ámbito laboral fue uno de los más afectados. Millones de personas en todo el mundo perdieron sus empleos y otras tantas comenzaron a trabajar en forma remota gracias a las nuevas tecnologías. Muchos de los cambios que ya venían ocurriendo por la cuarta revolución se aceleraron en los últimos años a un ritmo vertiginoso. El próximo panel buscará reflexionar sobre esos desafíos y sobre cómo pensar el futuro con una perspectiva de desarrollo sostenible. Este panel es organizado en conjunto por el Consejo Empresario de Entre Ríos y Pacto Global Argentina. Pacto Global es una iniciativa de Naciones Unidas para liderar el compromiso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. El Consejo Empresario de Entre Ríos es miembro de la red de Pacto Global en Argentina. Invitamos a subir al escenario a Jorge Figueroa, que él es director de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Randstad Argentina, para Argentina y Uruguay. También a Victoria Flores, presidenta de Córdoba Obras y Servicios, a Flavio Fuertes, director ejecutivo de Pacto Global Argentina, y a Marcelo López, miembro de Pacto Global Argentina. Los recibimos con un aplauso. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Héctor, y a todas las autoridades del Consejo por darnos este espacio del Pacto Global. Después Flavio nos va a explicar en qué consiste esta red de empresas, de gobiernos, de organizaciones de la sociedad civil que desde hace 20 años aquí en la República Argentina, 18 años, está emprendiendo este camino de la sustentabilidad para tratar de ser un poco mejores, porque básicamente se trata de eso. Yo les pido que recordemos, porque recién hablaba ella sobre la pandemia, cómo estábamos en agosto del 2020, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando a las 9 de la noche nos poníamos en las ventanas de nuestras casas, donde estábamos recluidos, a aplaudir a enfermeros y a médicos? Yo creo que básicamente todos pensábamos que después de que terminara la pandemia íbamos a salir mejores, que íbamos a tener una sociedad mejor, más solidaria. Si nos guiamos por los indicadores, las encuestas que diversas instituciones y organizaciones han recogido a lo largo de estos 2 años, lamentablemente no salimos mejores. Ciertamente que, por ejemplo, si uno toma el índice de los desequilibrios en cuanto a los trabajos de hombres y mujeres, los ingresos, ustedes recordarán las mujeres cómo tenían que trabajar, atender a los chicos, las cosas de la casa, y eso hizo que se descendieran muchos años sobre ese equilibrio que estamos buscando desde Naciones Unidas desde hace largo tiempo. El impacto sobre el medio ambiente ha sido mayor. La vulneración de lo que nosotros entendíamos con nuestras instituciones, algunas débiles, algunas más fortalecidas, han quedado más debilitadas. Sin embargo, coincidiendo con la mirada que tiene el Consejo, con lo que nos contaba hace unos minutos nada más Korsakov, tenemos una mirada optimista. Y por eso creemos que la fortaleza de esa mirada optimista es la alianza entre el sector público, el sector privado, la alianza con las universidades, también con el sector productivo. Y a partir de ahí nosotros trabajamos con una serie de metas y objetivos que están centradas en 10 principios sobre estándares laborales, sobre medio ambiente, sobre la lucha contra la corrupción. Y hablando sobre estándares laborales, yo les voy a pedir, si tienen ganas, de contarnos cuántos de ustedes hoy trabajan en teletrabajo, siguen haciendo tareas desde el hogar. Si levantan la mano, les voy a agradecer. ¿Una sola persona nada más? No, no puede ser. Hay unos cuantos más. Hay unos cuantos más. Las últimas encuestas daban cuenta de que mucha de la población de la República Argentina quieren un modelo híbrido de tratar de trabajar un poco en la casa e ir cada tanto a la oficina. Ciertamente que dentro de esas encuestas y estándares que nosotros le estábamos contando y algunos indicadores, la salud mental se vio afectada también en la República Argentina y en otros países del mundo sobre el impacto que ha tenido
el COVID sobre todos nosotros. Ni hablar, por supuesto, sobre las crisis económicas o las preocupaciones por las guerras en otras latitudes. Así que le voy a invitar ahora a Jorge Figueroa, que es director de Asuntos Públicos de Randstad. Randstad es hoy presidente, la empresa, de la Red Argentina del Pacto Global, que la integran más de 500 organizaciones en todo nuestro país. Porque si algo caracteriza al Pacto Global como institución que se dedica a la sustentabilidad y a tratar de hacer el cumplimiento de las metas del año 2030, es que es multiactor y es extremadamente federal. Así que, Jorge, por favor, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá. Quiero darle las gracias a Marcelo y a todo el equipo del foro por la invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar de lo que llamamos futuro del trabajo. Hay algunos de los ejes que quiero primero nombrar y hacia dónde vamos a poner foco, que son los desafíos del futuro, el empleo, la educación, la igualdad de oportunidades, las deudas pendientes y las problemáticas modernas. A alguien escuché decir que el futuro ya está entre nosotros, pero distribuido de diferentes formas. Y quizás le echamos la culpa a una situación impensada como fue la pandemia para echarle la culpa al futuro del trabajo, pero en realidad el futuro del trabajo ya venía instalándose con nosotros de diferentes formas y distribuido de diferentes formas. Y el COVID lo que hizo fue acelerar esos procesos. Como decía Marcelo, se instaló en el trabajo híbrido, remoto, virtual, la digitalización y todo lo que fueron los procesos de automatización posteriores. Los dos speakers predecesores me allanaron el camino porque hablaron del capital, hablaron de la inversión, hablaron de las deudas que tiene la Argentina en términos de inversión de bienes de capital, pero yo vengo a hablar acá de la inversión del capital humano. Y para que realmente todas estas cosas que hablamos sobre la economía y sobre el futuro de la economía de la Argentina tengan éxito, no podemos dejar de pensar en la inversión y la sostenibilidad del capital humano. La verdad es que todos estos procesos están produciendo un profundo cambio en el futuro, pero fundamentalmente en el futuro del trabajo. Y cuando hablamos de futuro del trabajo, quizás queremos adivinar cuáles serán las carreras o cuáles serán las profesiones del futuro, y hoy es incierto decirlo. Sabemos que la tecnología es la que en el presente está marcando a toda nuestra industria. De hecho, no hay ninguna profesión. Descontame. Ya está. Volvió la tecnología. La estábamos criticando. Entonces, creo que para avanzar sobre el tratamiento y los desafíos que nos plantea el futuro del trabajo, lo que no podemos dejar de pensar primero en las deudas pendientes que tenemos en materia laboral, que tienen que ver con el desempleo juvenil, con la inequidad de género, con la falta de protección social, con los ámbitos de trabajo inseguro y hasta extremos aberrantes e increíblemente aún no erradicados como la explotación y el trabajo infantil que está entre nosotros, por nombrar algunas de las deudas pendientes que tenemos. En paralelo ya tenemos la necesidad de trabajar las problemáticas modernas que tienen que ver con situaciones como el impacto de la longevidad en la fuerza laboral. Todos sabemos que hoy la expectativa de vida se ha agrandado, por lo tanto, lo que antes decíamos 45, 50, estábamos fuera del trabajo, hoy, en mi caso 64,
estoy dentro del trabajo y con pretensiones de seguir, me siento productivo y creo que muchos de ustedes también. Entonces, estos son planteos que tenemos que tratar. Y como si fuera poco la digitalización y lo que es la omnipresencia de la tecnología entre nosotros, nos plantea ese desafío de mirar la empresa, mirar la organización o mirar todo lo que hacemos de otra manera. Cuando nos preguntamos cuáles son las profesiones o cuáles son las disciplinas que van a marcar el futuro, nos tentamos a decir que es la tecnología. Yo también lo digo. Pero sin embargo, sabemos que la tecnología es lo que tenemos en el presente. Y es incierto decir hoy, con los profundos cambios que se están produciendo en el mercado laboral, cuáles van a ser las profesiones del futuro. Lo que sí podemos decir es que hay impactos que están marcando cuál es el rumbo que tenemos que seguir. Y acá me voy directo a la necesidad de replantear los procesos de educación. Mientras que la tecnología crece en forma exponencial, el aprendizaje crece en forma lineal. Entonces se va armando una brecha que es difícil de alcanzar si no pensamos en procesos o una gimnasia de aprender y desaprender. Y acá le preguntaría a ustedes cuánto tiempo dedicaron la última semana, el último mes o el último año en formarse, en entrenarse. No le voy a preguntar, pero es una pregunta que debemos hacer porque el desafío del futuro para poder estar en lo que se llama personas preparadas para el futuro es justamente estar entrenado, estar al día. Y como la tecnología y el conocimiento se va renovando, es necesario este entrenamiento. Este entrenamiento que lo podemos pensar para nosotros, pero decididamente también lo tenemos que pensar para nuestra fuerza laboral. Muchos escucharán alguna terminología como reskilling o upskilling, que se nombra en el mundo porque el mundo también está sufriendo estas brechas entre habilidades y entre conocimiento y lo que la industria o la empresa requiere. Por lo tanto, hay una inversión y una responsabilidad nuestra como empresa, como sector privado, más allá de lo que es el sector público, lo que es la academia, de invertir en este entrenamiento permanente. Acá hay, si queremos, dos bibliotecas divididas. Una biblioteca que dice que estos cambios, la digitalización, la robotización, la automatización, va a producir fuertes cambios en el mundo del trabajo y va a arrojar a muchas personas a quedarse sin empleo. Esta podría ser la biblioteca pesimista. Por otro lado está la biblioteca optimista que dice que la historia de la humanidad tiene muchos de estos procesos donde sí se han producido cambios, la revolución industrial, que ha dejado mucha gente fuera, pero que después en la reconversión se han creado otros puestos de trabajo. Y entonces tenemos estas dos miradas y este desafío nos plantea un nuevo horizonte, pero fundamentalmente aquel que tenemos que enfocar a las personas. ¿Por qué? Porque en todos estos procesos lo que tenemos que asegurar es que nadie quede atrás. Esto alineado con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que busca la sostenibilidad, pero la sostenibilidad transversal tanto en los impactos ambientales, económicos como sociales. Y en lo social lo que tenemos que tratar es de cuidar a las personas y las personas como centro de este desarrollo, de este desafío. Entonces, acá como cierre, quiero decir que a ningún empresario se le ocurriría pensar en un mercado sin trabajadores y con empresas totalmente robotizadas, porque los robots no consumen y no usan servicios. Por lo tanto, la tecnología tiene que ser una palanca, tiene que ser una herramienta para mejorar la productividad, para mejorar la eficiencia. Pero la persona es quien va a gestionar todo este proceso de las empresas. Y entonces esto implica adoptar la tecnología, pero sin perder de vista el factor humano.
La tecnología debe utilizarse de manera ética, justa, para abrazar la innovación, para que las organizaciones puedan encontrar el talento que las haga crecer y para que las personas puedan conseguir el trabajo de sus sueños. Entonces, de acá en adelante tenemos que pensar que el desafío del futuro del trabajo tiene que ver en cómo nos preparamos, cómo nos entrenamos y cómo estamos aptos para que nuestras habilidades sigan siendo factores de empleabilidad. Muchas gracias. Cuando uno nombra responsabilidad social empresaria, sustentabilidad, muchos tienden a pensar que hay como oposición entre la empresa que genera negocios y dividendos para sus accionistas y el fin social, de integrar a mayor cantidad de personas. Y sin embargo, eso se va uniendo permanentemente, ese es el objetivo del Consejo y ese también es el objetivo del Pacto Global de Naciones Unidas. Entender que la sustentabilidad es también una herramienta de gestión de buenos negocios. Es la posibilidad de que haya ganancia también para las empresas y que se creen nuevos negocios. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de los que están hoy acá reciclan la basura que tienen en sus casas, en sus empresas, por ejemplo? Estamos bajos todavía, ¿no? Necesitamos potenciar aún más ese cambio cultural, porque ese cambio cultural no solamente significa una solución para nuestros ciudadanos y nuestros gobiernos del problema de la basura, sino también para la creación de nuevos negocios. Por eso nos honra hoy Victoria hoy de la Municipalidad de Córdoba, que tiene esta mirada coincidente y por eso genera esta alianza con el Pacto Global de Naciones Unidas. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Primero agradecer la invitación del Consejo y agradecer a Pacto Global que haya mirado a la ciudad de Córdoba, ¿no? Porque acá estamos, gracias, con muchos empresarios justamente porque es el Consejo y es como que venga un municipio de otra provincia, es como raro, pero todo tiene una explicación y todo tiene un porqué, así que después del agradecimiento quiero contarles para ver desde dónde vamos a empezar a hablar. Recién cuando veíamos las manos de quienes reciclaban, me dolió un poquito así un escozor. Nosotros en la ciudad de Córdoba llegamos a la gestión en el año 2019 y ustedes se preguntarán quién es esta chica que está, de qué nos va a hablar. Bueno, a mí me toca presidir un ente público, un ente autárquico que lleva adelante servicios públicos, obra pública. En definitiva, tenemos la limpieza de la ciudad y la obra pública. Pero también heredamos de gestiones anteriores la funcionalidad y el avance de lo que era reciclar. Teníamos algunos centros verdes y empezamos a meternos en esta materia como política pública. Desde acá es donde queremos hablar. Nosotros en la ciudad de Córdoba tenemos un modelo, un cambio de paradigma, un nuevo desafío que empezó con la gestión en 2019 del intendente Yarlora y empezamos a mirar la economía circular. Cuando llegamos a nuestros centros verdes vimos que había una cantidad de residuos que podíamos mejorarlo. Como bien se dijo acá, había gente que trabajaba en la ruta del seco que le llamamos nosotros, no solo en la generación, que sería el caso de las manos levantadas, sino también en cómo incorporábamos en ese proceso a la gente que vivía de manera informal de esta actividad con una mirada final de cómo generábamos valor agregado. Bueno, con todo eso empezamos. Y acá es donde empezamos a trabajar. Conociendo la institución, el Pacto Global, con muchas charlas, bueno, nos pusimos como desafíos ver en esto de los ODS y de los principios hacia dónde nos está indicando el mundo que tenemos que ir, cómo tomamos desde la política pública la implementación de estos principios, ¿no? No es materia fácil porque siempre lo público a veces no está muy bien visto, ¿no? Intentamos ponernos a trabajar y desde estos tres principios empezamos a desarrollar una mirada distinta, una mirada que no solo se quedaba en administrar el residuo, sino empezar a generar toda esta cadena de valor agregado. Como les decía, el desafío era cambiar el paradigma. La economía lineal, que es lo que veníamos viendo cómo funcionaba y lo que hace un municipio, toma los residuos, los saca de la calle y los entierra. Esa es toda la ciencia que
generalmente esperan los ciudadanos de una ciudad que esté limpia, no importa dónde va, no importa qué pasa con el residuo, simplemente que no lo veamos, porque creo que en el ideario tenemos que la responsabilidad del residuo es de la municipalidad o del primer estado que se hace cargo, y en realidad nuestro cambio de paradigma es ¿quién es el responsable del residuo? ¿El que lo genera o el que lo tiene que limpiar? Y acá empezaron a presentarse estos cambios de paradigma, entonces decidimos pasar de una economía lineal, compro, consumo y tiro, a pasar a una economía circular. Compro, consumo y analizo qué hacemos con el residuo, tanto las empresas como los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Y así empezamos a pensar cómo generábamos este nuevo paradigma. Y tiene una pirámide que es el principio de jerarquía de los residuos. ¿A dónde un Estado tiene que apuntar para hacer eficiente la gestión del residuo? Solo en el reciclado, solo en la valorización energética de la cadena final, es decir, en un predio de enterramiento, cómo hacemos gas y energía, o también podemos empezar a pensar en toda la separación de origen, en la prevención del consumo, en qué productos voy a consumir como ciudadano, como empresa, a quién le voy a comprar, qué tipo de productos que necesita mi empresa, mi industria o yo como ciudadano. Y desde aquí empezamos a trabajar el modelo de Córdoba Capital, con dos estrategias para nosotros, una que ya venía y la otra fue muy trascendente, que eran los centros verdes. Supongo que muchos de ustedes conocen lo que son las plantas de procesamiento, donde llega el residuo, se clasifica, se enfarda y luego, en el caso de la ciudad de Córdoba, a través de una ecosubasta, la comercializamos, es decir, nuestro ente también vende, así como el Estado compra, bueno, también vende para generar ingresos, porque en definitiva, por la legislación local, el dueño del residuo es el municipio, por lo tanto, así lo pudimos hacer. Y creamos centros de transferencia. Los centros de transferencia para nosotros son, ahora les muestro bien la foto, pero es realmente todo lo que está bien en gestión de macrobasurales. Empezando por los centros verdes, nosotros hoy en la ciudad de Córdoba tenemos 5 centros de acopio, en donde tenemos la recepción de todos estos materiales en diferentes estrategias, y en lo que va de este año hemos recuperado estos 600.000 kilos de material seco. Cuando hablamos del seco, es el seco chico, el plástico, el cartón, y ya les vamos a mostrar qué hacemos con eso. Pero lo más importante es el dato que está abajo, que es el objeto de la charla, que son los empleos verdes que le llamamos. Cuando empezamos a trabajar, no solo vimos que dentro de estos centros, de estos grandes galpones con maquinaria, operaba gente, sino que llegaba mucha gente en la que a través de terceros, de cooperativas o terceras empresas, comercializaban de una manera bastante informal estos materiales. Porque, digo, el secreto de la economía circular está en ver que todo el residuo tiene un valor, que no es un problema. Si lo sabemos administrar, realmente tenemos un insumo. Y nos pusimos a trabajar en la generación de rutas del seco. Mucha gente que se dedica a buscar, y ustedes también habrán visto cómo se les dice a los cirujas que hurguean la basura y saca uno la lata, el otro el cartón, eso hace que se rompan las bolsas, que haya mucha suciedad. Bueno, nosotros nos pusimos a trabajar en un programa que se llama las rutas del seco. Las rutas del seco implica gestionar esa trazabilidad del residuo, es decir, de quién la genera, quién está en esta cadena intermedia y hacia dónde va, generando esta trazabilidad, y eso nos dio la posibilidad de transformar al ciruja en un trabajador formal, en un monotributista social y una persona que se incorporó a la cadena de valor del residuo, ¿no? El centro de transferencia o los centros de transferencia también nos pusimos a mirar cómo gestionábamos los basurales. También estamos acostumbrados a que viene la pala, carga el camión y desaparece de nuestras vistas. Bueno, los macrobasurales en la ciudad de Córdoba hoy se gestionan. ¿Y se gestionan cómo? Clasificando los residuos en el mismo lugar que el macrobasural existía. Se transformó esa foto de todo junto y amontonado que no tiene valor y va a un enterramiento, y cada vez las montañas son más grandes, y los municipios tenemos el problema de decir a dónde lo enterramos, porque nadie quiere un basural o un predio cerca de su casa. Y ahí empezamos a gestionarlo con todo lo que significaba analizar primero el residuo, qué llegaba ahí, cuánta gente llegaba ahí y por qué llegaban ahí, ¿no? Hoy recibimos todos estos materiales, llevamos en lo que va de estos primeros 6 meses 3.500 kilos, que puede sonar mucho o poco, depende de cómo lo miremos. Lo que hay que entender es que todas estas estrategias de gestionar el residuo en la generación, en el origen, tienen que ver con que cada vez vamos a enterrar menos residuos. Y en esas dos puntas de la vara, el municipio actúa
muy activamente en la generación de estos empleos verdes. Nosotros, cuando ven 30 empleos verdes, son las 30 personas que empezaban a quemar el neumático para quedarse con el alambre, con el cobre, los que empezaban a separar la chatarra, que de manera muy complicada y muy contaminada la subían arriba de un carro y la llevaban a ver quién se los podía comprar por algunos pesitos como para hacer el día. Bueno, empezamos a generar esta cadena de valor agregado. Hoy hay una cooperativa, en realidad son 2 cooperativas, hay 2 turnos de trabajo en donde volvimos a incorporar ese trabajo informal en formal. Y esto es una aclaración que es muy importante que la tengamos clara. Todo este empleo verde no depende de un sueldo directo del Estado, no son empleados públicos, no aumentamos el empleo público. Lo que hicimos fue generar esta cadena de valor y vincular al que vivía de esta ruta de seco con aquella empresa o aquella pyme que lo necesita a ese residuo como insumo en su cadena productiva. Y así es como pudimos montar muchas estrategias, porque todos creemos que gestionar el residuo es fácil y la verdad es que no lo es. Córdoba hoy tiene varias estrategias para poder llegar no solo al vecino, no solo al carrero, no solo a aquel que decimos, ay, miren cómo saca la basura en el día que no corresponde, sino hacer un análisis personal de cada uno de los que generamos el residuo hacia dónde va. Tenemos Córdoba tiene una extensión de 576 kilómetros, es un cuadrado 24 por 24, es decir, una ciudad muy grande, con 1,5 millones de habitantes y, como dijo el profe Bernardo, nosotros estamos trabajando en este punto y en esta política, en esta estrategia, en esta tercera Argentina, cómo incluimos al empleo desde algún lugar. Y desde acá lo pudimos hacer. Yo intenté rápidamente graficar porque si no los chicos del pacto me empiezan a mirar porque hablo mucho y ya me conocen, ustedes no, pero ellos sí, hablo bastante. ¿Cómo podíamos resumir todo esto que para nosotros es una política pública exitosa? Entrar en un consejo empresarial a contarles cómo un municipio gestiona los residuos era como muy difícil traducirlo, sin que pudiéramos ver el impacto general que nosotros estamos buscando, que es cómo incluíamos a todas estas personas, sin que sean empleados públicos, en una cadena productiva, ¿no? Y ahí está un poco el resumen. Nosotros de la basura pasaron al centro verde, que en realidad decimos basura mal dicho, porque tenemos que hablar de residuos. El residuo en la cadena genera valor agregado, la basura no tiene ninguna función. Centro verde, centros de transferencia, ahí ven los recuperadores urbanos, transformamos estos trabajadores y trabajadoras, que muchísima cantidad y más del 50% son mujeres, en recuperadores, pasaron a ser procesados los materiales, le dimos un valor agregado a las industrias. Y solo un detalle que a ustedes les va a interesar. Córdoba, la ciudad de Córdoba, lanzó el año pasado una especie de desafío circular. Pusimos a disposición residuos que no tenían valor en el mercado, es decir, que no teníamos ningún cliente en toda la Argentina para poder venderlo. Aparecieron 22 emprendimientos, empezamos a financiar estos emprendimientos y hoy tenemos una cantidad de productos que son desde las mochilas que se hace con los retazos de los tapizados que les sobra a Renault y que en vez de tirarlos para que se entierren, nosotros a través de una cooperativa los procesamos. Con 4 tapitas hacemos marcos de lentes y pudimos crear políticas de triple impacto, política social, ambiental y económica, porque generamos con quienes se dedicaron a clasificar el color de las tapitas, quienes podían moler la tapita, quienes inyectaban la tapita para terminar en un marco de anteojos, que es el resumen de todo lo que está bien, ¿no? Cuando administramos lo público sabemos que hay gente con muchísima necesidad y un lente es carísimo. Bueno, ¿cómo hacíamos para resolverlo? Hoy Córdoba con 4 tapitas te entrega gratis el lente a las personas que no tienen ningún tipo de contención en materia de salud. Realmente son 2, pero tenemos esta cadena de más de 20 productos de la economía circular que empezamos a ver y solamente a ponerle cabeza, voluntad, decisión política, pero también lo más importante, y lo dijeron, la alianza público-privada. Si no existen empresarios, pymes, que quieran innovar y que busquen en el Estado un aliado y no solamente quizás la presión impositiva o todos los problemas de la economía o de la macroeconomía, ahí es donde nosotros pudimos encontrar esta salida. Entonces hoy tenemos emprendedores que se transforman de a poco en empresarios, que tienen el residuo como insumo en su cadena productiva, que generan empleo formal, y creo que esto, mirado desde una política pública municipal, al menos nos da el optimismo con el que nos hablaba el profesor Berni, que es posible poder empezar a incluir, generar políticas de triple impacto
siempre y cuando el sector público y el sector privado estén de la mano. Nosotros en la ciudad de Córdoba tuvimos un intendente con una decisión política de hacerlo. ¿Se puede? Sí. ¿Es fácil? No. ¿Lleva tiempo? Sí. Pero lo que necesitamos básicamente es un cambio cultural, es decir, que los que no separan sus residuos, al menos en la ciudad de Córdoba, tengan la conciencia que va y tiene un destino final, tiene un producto final, tiene un empleo verde que nos está esperando, así que las tapitas, el plástico, el cartón, si les sobra también acá, nos lo llevamos a Córdoba sin ningún problema. Muchísimas gracias. Tori, después podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Victoria, después podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Está bien, pero podemos mostrar algún producto o algo para que... Después lo vamos a hacer, así mostramos cómo es el resultado final de esta tarea que hacen con el sector productivo de la municipalidad, con los vecinos, con los recicladores. Me parece que de eso se trata, ¿no? Cuando decíamos las alianzas público-privadas también son alianzas con otros sectores que trabajan de manera mancomunada y eso es el Pacto Global. Nos enorgullece cuando vemos grandes empresas sentados en una misma mesa con pequeñas empresas o con algún gremio o con alguna organización de la sociedad civil e intercambian experiencias y cuentan qué es lo que hace cada uno desde su sector, a su volumen, a su ritmo, a cómo pueden, pero que juntos tratan de encontrar esa senda de sustentabilidad que básicamente es seamos mejores personas, digamos, y vamos a crear mejores organizaciones. Así que le voy a pedir a Flavio Fuertes, que es nuestro director ejecutivo del Pacto Global, que nos cuente y que les cuente a ustedes qué es lo que hacemos en el Pacto. Buenas tardes. Vamos a proyectar un video de 3 minutos, pero antes de eso voy a hacer también otra encuesta. Les pido si por favor pueden levantar la mano aquellas personas que conocen al Pacto Global de Naciones Unidas. Los números van cada vez más bajo, Victoria, no te preocupes, no te llevas el número más bajo de todos. ¿Podemos presentar el video, por favor? Gracias. Una decisión puede cambiar el rumbo de miles de situaciones, a veces incluso para siempre. Si supieras cuáles son las pequeñas decisiones que pueden transformar los problemas que nos preocupan, ¿sumarías a tu empresa al desafío? La Argentina y otros 192 países del mundo pensaron y establecieron 169 pequeñas decisiones para lograr 17 objetivos de desarrollo sostenible para que nadie se quede atrás. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía accesible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, combatir el cambio climático, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos y mares, promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Tenemos un plan y 15 años para que nuestras decisiones de hoy desafíen el mañana. No hay plan B, porque no hay planeta B. Por eso te necesitamos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una oportunidad de cooperación sin precedentes e innovación radical para las empresas. Es tiempo de convertir estas metas globales en parte de nuestros negocios. En tus manos está el poder de lo imposible. El tiempo de actuar es ahora. Conoce más en pactoglobal.org.ar. Teníamos un desafío cuando terminamos la charla anterior de pensar si Argentina tenía un rumbo. El mundo necesita un rumbo. Y ese rumbo se acordó en el año 2015. Se pusieron de acuerdo los 189 presidentes y jefes de Estado en que teníamos que alcanzar 17 objetivos, no 1000, no 2000, 17 cosas. Eso sucedió en septiembre del año 2015. Y si nos retrotraemos un poco hacia atrás,
era un momento de mucha esperanza, porque también el Papa Francisco presenta Laudato Si, porque 3 meses más tarde se firma el Acuerdo de París y parece alcanzarse también un camino hacia la descarbonización de la economía. Pensado hoy en retrospectiva con el virus del COVID-19, nos parece mentira pensar que hace solo 7 años atrás parecía posible alcanzar ese mundo. El COVID-19 tuvo un impacto en términos del desarrollo de los países, básicamente en retrasarnos en nuestra agenda más o menos unos 60 años. Es un poco el número que mencionaba Marcelo con respecto a la paridad de género. Entonces, lo que hay respecto del Pacto Global, y acá voy a pedir si me pueden presentar mi presentación en PowerPoint, es un pedido que está haciendo el secretario general de Naciones Unidas de construir un mundo mejor, pero en serio. Para eso lo que necesitamos, básicamente, es que todos los actores que tienen capacidad de poder producir impactos positivos y negativos sobre las personas y sobre el planeta, esto es no solo los gobiernos, sino también las empresas, puedan encontrar en los objetivos del desarrollo sostenible una guía de cómo construir valor económico, social y ambiental. Pero para eso, el primer paso fundamental es que las empresas tienen que adquirir un comportamiento responsable. Es decir, tienen que hacerse responsables de los impactos negativos y reducirlos, tienen que maximizar sus impactos positivos, pero fundamentalmente tienen que tener un diálogo con los grupos de interés basado en valores y principios universalmente aceptados como los que propone el Pacto Global de Naciones Unidas. Y es que las organizaciones deben ser capaces de demostrar que pueden respetar los derechos humanos aprobados universalmente, respetar los estándares laborales para tener empleos de calidad, cuidar el medio ambiente y luchar contra la corrupción. Entonces, el llamado que está haciendo el secretario general de Naciones Unidas, que a mi forma de entenderlo lo está haciendo muy bien, es una apelación a que tomemos acción inmediata. Por eso el video anterior dice que el poder está en sus manos. El poder de lo inimaginable está en sus manos. Hay una nueva directora ejecutiva que por primera vez, y después de mucho tiempo, de vuelta a Naciones Unidas vuelve a poner a una mujer del sur, una africana, en la dirección del Pacto Global de Naciones Unidas, y fundamentalmente lo que está buscando es que las empresas, muchas de las cuales vienen hablando de responsabilidad social empresaria, vienen hablando de sostenibilidad corporativa, pueden hacer más creíbles sus promesas, mostrando a través de los reportes de sostenibilidad el impacto positivo que sus actividades están teniendo sobre las personas y sobre los planetas, y ese es el foco que tiene el Pacto Global de Naciones Unidas. Ahora bien, en el contexto en el cual estamos hablando, todos me dirán que estamos en un momento en donde el laberinto de la sostenibilidad es muy difícil de navegar, porque cada vez más las empresas, si estamos de acuerdo de que este es el camino, están sometidas a cada vez más exigencias, más expectativas por parte de diferentes grupos de interés, cada vez tenemos menos recursos, no hay una estandarización sobre cómo llevar adelante los negocios sostenibles, y entonces en ese laberinto aparece de vuelta, y por eso el pedido hoy del secretario general, diciendo de que estamos entrando en la década de la acción, de que se tome un norte, y ese norte son los principios del Pacto Global de Naciones Unidas, que agrupados en 4 grandes áreas son las que le van a permitir a las empresas poder hacer contribuciones positivas a los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Por qué las empresas deciden entrar al Pacto Global de Naciones Unidas? Y este también es una invitación que nosotros aprovechamos gracias a las autoridades del Consejo Empresarios de Entre Ríos, que nos da la oportunidad de hoy estar delante de tantas personas a que puedan conocer sobre la iniciativa y puedan unirse. Hay empresas que lo hacen simplemente porque lo que necesitan es conectarse con otros, porque estamos hablando de una manera diferente de gestionar los negocios y, por ejemplo, la economía circular es un nuevo paradigma del cual se necesitan más conocimientos y entonces ese puede ser un motivo para entrar al Pacto Global. Y entonces, a partir de la conexión, las empresas pueden aprender a hacer los negocios de un modo distinto, porque créanme que si siguen haciendo los negocios de la misma manera que lo hicieron en los últimos 100 años, no hay maneras para pensar que los políticos tomen decisiones distintas de las que tomaron en los últimos 40 años, si es que queremos en lo que nos dice Benny Kosakov, que nuestra decadencia empezó hace más o menos 40 años. Otras empresas se conectan al Pacto Global porque pretenden liderar algunos espacios de trabajo y todas ellas están invitadas a poder reportar su contribución positiva a la sociedad.
Lo que le estamos ofreciendo a las empresas entonces es un recorrido basado en estos 4 grandes ejes de trabajo, en donde el fundamental y el más importante para nosotros está vinculado con el desarrollo de las capacidades que necesitan las organizaciones empresariales para no solo seguir haciendo negocios, sino para que la sostenibilidad sea parte del ADN de sus negocios. No voy a detallar cada una de estas cosas, pero sí decirles que las empresas han realizado avances significativos en los últimos 20 años desde que se lanzó el Pacto Global de Naciones Unidas. Muchas son signatarias de la campaña de lo que se llama la ambición climática, para alinearse con el objetivo global de no aumentar la temperatura del planeta más allá de 1,5 grados. Y espero que ese dato del 1,5 grados a algunas personas les llame la atención, porque lamentablemente no se está hablando del 1,5 grados. Hemos creado también un marco para que las empresas puedan reportar el consumo de agua que necesitan para producir sus productos y sus bienes y sus servicios. Hemos podido identificar más de 200 innovaciones empresariales, como por ejemplo tener como signatario del Pacto Global a la Municipalidad de Córdoba, que con esta experiencia concreta representa una innovación económica y social importantísima con impactos positivos. Sin embargo, déjenme decirles que estamos muy lejos de alcanzar los objetivos que nos planteamos hace solo 7 años atrás, no 70. Los datos que maneja Naciones Unidas es que básicamente entre hombres y mujeres vamos a necesitar unos 268 años para cerrar la brecha económica. Coincidirán conmigo de que no solo es inmoral, sino que además de la perspectiva de negocio, el mundo de los negocios se está perdiendo una oportunidad única de aprovechar esa capacidad que tienen las mujeres. Si vemos, por ejemplo, que el 19% de los trabajadores en todo el mundo son pobres, o que todavía hay 160 millones de pibes que laburan, también coincidirán conmigo que no es un objetivo del cual podemos estar muy orgullosos. O que si no hacemos nada en términos de cambio climático, hacia el año 2100 la temperatura del planeta va a aumentar 3 grados. Y el Panel Internacional de Cambio Climático dice que no debería aumentar más de 2 grados o como máximo 2 grados, pero lo recomendable sería 1,5 grados. Vamos a darles buenas noticias porque me considero un descendiente del pensamiento de Bernardo Kosakov, porque ha sido el que nos ha ayudado a crear el Pacto Global y siempre nos pidió que demos un mensaje positivo. Y es que las empresas que deciden abrazar el camino de la sostenibilidad tienen mejores resultados en la creación de valor económico para las personas y para el planeta. Nuestras encuestas nos están mostrando que, por ejemplo, el 89% de las empresas del Pacto Global tienen prácticas establecidas y consolidadas en materia de derechos humanos, que el 94% de las empresas del Pacto Global tienen buenas prácticas en materia de empleo decente, que el 92% tiene políticas vinculadas con el compromiso medioambiental y un 90% tienen políticas vinculadas con la lucha contra la corrupción. Claro, el movimiento en Argentina es grande, 500 empresas, pero los números que maneja la CEPAL es que hay muchísimas más empresas que todavía ni siquiera iniciaron este camino de la sostenibilidad. Por eso es que lo que nosotros le venimos a proponer al día de hoy es que se unan al Pacto Global de Naciones Unidas. El momento es hoy de hacerlo. Nosotros tenemos un pacto. Lo que queremos es hacerlo con ustedes y por eso aprovechamos esta plataforma del Consejo Empresario de Entre Ríos para hacerles la invitación hoy, aquí, en este mismo lugar. Muchas gracias. Sí, discúlpenme, te iba a pedir eso, si podían habilitarnos los 2 micrófonos, así profundizamos algunos temas. Recuerden ustedes, como señaló Flavio, punto importante es el intercambio de experiencias entre las diversas organizaciones, las diversas empresas, una hoja de ruta que va planteando el Pacto Global a través de los 10 principios, y también le damos mucha importancia a la capacitación dentro de las organizaciones para entender de la manera que mira la economía y los negocios el Pacto Global. Pero también nos parece que la educación es hoy fundamental para la incorporación de las nuevas fuerzas de trabajo o de aquellos que en algún momento se sienten excluidos como fuerza de trabajo, Jorge. ¿Cómo una organización como Randstad observa estos cambios, digamos, en cuanto a de qué manera se articula la empresa con la educación? Bueno, sin duda no se puede disociar
el futuro del trabajo, las empresas, con lo que es la educación. Y ahí lo que observamos es que está abriendo brechas enormes que hacen al factor de empleabilidad, que es lo que tiene una persona cuando ustedes salen a buscar un talento y cumple con todos los atributos del job description o de la descripción de perfil. Hoy nosotros administramos alrededor de 15.000 empleados en toda Argentina y tenemos serios inconvenientes para cubrir posiciones que requieren habilidades. No tanto hoy son importantes las habilidades técnicas, que obviamente sí lo son, como las habilidades blandas, aquellas que tienen que ver con el trabajo interdisciplinario, con el trabajo de interacción con otras personas, porque de alguna manera el futuro del trabajo nos va a plantear este desafío de trabajar en conjunto con lo que llamamos los trabajadores digitales, que son los que están basados en inteligencia artificial, y el trabajador humano. Pero justamente la diferencia ahí está en el campo de las competencias blandas, que es donde el humano tiene una ventaja. Entonces, hoy muchas empresas están bajando pretensiones de conocimientos técnicos para poder dar lugar a personas que tengan ese potencial por aprender, ese potencial por desarrollarse. Como hablábamos antes, la necesidad de que cada uno de nosotros tenga esa iniciativa de formarse, de entrenarse, de prepararse para ese futuro que nos puede sorprender. El año pasado o el año 2020 nos sorprendió a través de una situación totalmente impensada, imprevista, como fue una pandemia, que aceleró ese futuro de trabajo del cual veníamos hablando y que generó brechas importantísimas, pero además marcó las vulnerabilidades de las que veníamos hablando y que se pudieron visibilizar ahí. Vos, Flavio, mencionaste recién, nos encontramos en la casa trabajando y quizás las personas o las mujeres vieron recargada su doble o triple función de mamá, de maestra porque los colegios no funcionaban, de pedagoga porque las pedagogas dejaron de trabajar y de asistir a los chicos que tenían algún tipo de necesidad de asistencia y el trabajo del cuidado familiar. Entonces ahí nos encontramos con que muchas vulnerabilidades se vieron agudizadas. Entonces esto del empleo y la educación van conjunto. De hecho, el G20 desde hace 10 años unió una de las task force que es empleo y trabajo, educación y trabajo, porque no pueden ir separadas y entonces si solamente pensamos en la educación clásica en la universidad, que las currículas están desactualizadas y obviamente no van a la misma velocidad que va el avance de la tecnología y los cambios que nos está proponiendo el futuro del trabajo, la verdad que nos vamos a quedar con pocas herramientas para tener ese capital humano que hace a la sostenibilidad de nuestros negocios. Por eso hablo de que la educación hoy ya no es patrimonio exclusivo de la academia, sino también de las organizaciones, de las empresas. Y es donde tenemos que apostar mucho al entrenamiento y a la formación. Recién pensaba, Flavio, con lo que decía Jorge, en la encuesta que nosotros habíamos hecho en el Pacto Global sobre los efectos del COVID en las organizaciones empresarias, el tema de capacitación de su personal había sido un tema importante dentro de esas encuestas. Sí, esa encuesta es interesantísima porque además nos permitió mostrar el vínculo que hay entre sostenibilidad y la gestión de riesgos. Me parece que voy a desviar un poco mi respuesta al principio, Marcelo, en ese sentido. Nosotros hicimos dos encuestas, una en el 2020 y otra en el 2021, donde tratamos de ver cuál había sido la respuesta de las empresas que se declaran más sostenibles y cuál había sido su comportamiento en el momento de mayor crisis del COVID-19. Y la teoría nos viene diciendo de que las empresas más sostenibles son aquellas que pueden gestionar mejor los riesgos no financieros. Por lo general, una empresa está más o menos bien preparada para gestionar los riesgos financieros.
Digo, hay un área que se encarga de eso, pero los riesgos no financieros están identificados como aquellos que más pueden poner en crisis la continuidad de los modelos de negocios. Y nosotros lo que vimos con esta encuesta 2020 y 2021 es que las empresas más sostenibles son las que, por ejemplo, más capacitaron a su personal en tiempos de COVID para poder hacer mejor su trabajo, son las que menos cortaron los contratos de trabajo con su cadena de valor, son las que más acciones de sensibilización y de prevención de propagación del virus tuvieron adelante, son las que más acciones de sensibilización habían hecho con su cadena de valor, con lo cual en el fondo significa que son empresas que tuvieron menos discontinuidad en su modelo de negocio. Y eso es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque no hay ningún motivo para que nosotros no pensemos que la situación del 2019, 2020, no va a volver a ocurrir. En realidad lo que viene señalando Naciones Unidas desde el año 2000 es que la ocurrencia de pandemias, y de hecho el Foro Económico Mundial lo identifica como una de las 5 prioridades estratégicas que más afectan al sector empresarial, que más le preocupa al sector empresarial, la repetición de una pandemia. Entonces, están todas las condiciones dadas para que una situación de esta vuelva a ocurrir en los próximos años. Claramente que sí. Entonces, si una empresa quiere estar mejor preparada para resolver problemas de esta naturaleza, abrazar el camino de la sostenibilidad es una de las soluciones o una de las respuestas. Gracias, Flavio. Quiero que tomemos otro ejemplo en esto de la incorporación de habilidades blandas y habilidades técnicas. ¿Qué es lo que hace Victoria, me parece, trabajando con los recicladores? Porque hay que tener una gran capacidad de resiliencia para enfrentar las grandes dificultades de verse en esa tercera economía que nos hablaba Kosakov, ¿no? Eso que está excluido del sistema productivo, del sistema laboral. Y además hay que incorporar una capacidad técnica para saber discernir cuál es el producto que puede ser reciclado y cuál no. Me parece que es un buen ejemplo de eso, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros en la ciudad de Córdoba trabajamos en convenio con las 7 universidades porque pensemos que las personas que trabajan o que trabajaban de manera informal con el residuo, al incorporarlas a una cadena formal, requieren de todo, digo, desde el primario, el secundario, la especialidad, y ahí empieza todo un proceso, ¿no? Pero los escuchaba y es como dijo creo que el gobernador, ¿no? Nadie se realiza en una sociedad que no se realiza, y la búsqueda de la capacitación tiene que ser permanente y sobre todo en el caso de las empresas de la capacitación. Ahora, cuando la mano de obra que está por fuera de este sector es mayor a la que tenemos disponible, lo que tenemos que hacer desde el Estado es justamente poder garantizar el piso mínimo. Digo, hoy estos 500 empleos verdes, 530, al menos en la ciudad de Córdoba, tuvieron que hacer el ciclo básico, tuvieron que empezar la capacitación y también disponemos de la universidad para observar cuáles son las habilidades, porque en esto del programa de las rutas del seco, el que nació recuperando residuos no está condenado tan solo a hacer eso, tiene muchas otras capacidades. Lo que pasa es que lo que está faltando desde el Estado son las oportunidades, porque si lo hablamos en términos ambientales y no cambiamos las conductas no solo en el consumo, sino en la fabricación o en el repensar la unidad de negocio, no solo vamos a excluir a toda esta gente, sino que el mundo va a dejar de existir tal y como lo conocemos, porque no vamos a existir como raza humana de la manera en la que vivimos hoy. Entonces, no solo la formación, es la formación, la contención, y siempre pensando en que hay posibilidades de generar unidades de negocio siempre que el público y el privado estemos juntos de la mano y entendamos que nadie se salva solo. ¿Lo mostramos? Sí. ¿Te parece? Así. Esta es la mochila. Si alguien tiene la posibilidad de ir a Córdoba y pasar por nuestros centros verdes o ha tenido la posibilidad de ir a la cumbre de economía circular que se hizo hace poco, esta es el resumen de lo que está bien, siempre le decimos nosotros acá. Lo que le sobra a Renault nos sirvió a nosotros para poder hacer un elemento que tiene como mano de obra 2 cooperativas distintas que emplean, en esto de hablar de los ODS y la inclusión, todas mujeres, son 2 cooperativas con más de 30 mujeres que se dedican a coser, y hoy podemos tener en Córdoba, ya hay muchas empresas que están comprando y sustituyendo la mochila. Esta es un poco más barata y cuando entienden todo este proceso, nosotros en la ciudad de Córdoba lo promovemos. Como Estado tuvimos que hacer la compra inicial, por supuesto, como hablamos del ecolente, como hablamos de la mochila, como hablamos del 0,20 recuperado o de los ladrillos, que bueno, no pude traer un ladrillo, está claro que era difícil,
Pero digo, esta es la muestra de algunos de los elementos que generan este empleo verde, que generan esta capacitación, y hoy ya estamos pensando en recuperar telas de manera más importante y con más volumen, ¿no? También tenemos un sector textil que tiene mucho desecho textil y las telas son realmente uno de los elementos más contaminantes que hay, y la verdad que en la ciudad de Córdoba estamos avanzando. No lo voy a spoilear porque mi querido jefe, el intendente, me mata, pero en breve vamos a tener novedades sobre el tratamiento de los textiles en la ciudad de Córdoba, no solo plástico, cartón y voluminosos. Gracias, Victoria. Y esperemos que cada vez haya más empresas, ¿no? Porque me parece que de eso se trata todo esto, ¿no? De que la empresa tenga un rol activo en la sociedad, que cree valor permanentemente. Vos hablabas de educación, Jorge, y no veo una empresa sino trabajando de manera mancomunada con las acciones de promoción social, las acciones educativas. La empresa debe ser un actor político también. Bueno, sí, se escucha. Hay un eje dentro de lo que es la implementación de los procesos de sostenibilidad dentro de las compañías, que es integrar a la cadena de valor, porque obviamente uno puede estar haciendo bien determinadas políticas, determinados ODS, pero después tiene el compromiso también que la cadena de valor y sus clientes estén adheridos para reflejar ese compromiso en la empresa. Y entonces ahí vamos a la integración de la cadena de valor y lo que se llaman las compras sustentables. Compras sustentables es integrar a proveedores que tienen estos procesos de la economía popular o de la economía sustentable de triple impacto para, bueno, justamente retroalimentar y agregar valor a la sociedad, a la comunidad, porque en la medida que estos negocios de triple impacto se repliquen, no solo generan más empleo, sino también generan más valor. Gracias, Jorge. Ustedes saben que otra de las cosas que hacemos en el Pacto Global es que año tras año las organizaciones que le integran presenten avances que vienen realizando a lo largo del año en distintas áreas y en distintos sectores. Nosotros lo llamamos comunicación de progreso, algunos lo llaman reporte de sustentabilidad, informe social. Me parece que esa también es una herramienta útil para observar cómo marcha la empresa, cuál es el camino que está teniendo la empresa. También nos parece una herramienta para hacer buenos negocios, Flavio. Sí, sabes que lo miro a Bernardo y me anoté dos cosas, entre muchas, que me parecía bueno rescatarlo. La primera es cómo generar nuevas reglas del juego. Y me parece que ese es en primer lugar el objetivo de fondo que tiene el Pacto Global de Naciones Unidas. Es que las empresas practiquen negocios sobre la base de un conjunto de nuevos valores y que esos valores puedan permear en la estrategia de la compañía a su vez. Y el segundo mensaje que decía Bernardo es cómo generar nuevas reglas de juego y ser más transparentes. La búsqueda de la transparencia está muy vinculado con la pregunta que vos me hacés. El Pacto Global ha sido la primera iniciativa de sostenibilidad en el mundo que ha incorporado la necesidad de que las empresas presenten un reporte. Al principio, muy al principio, podría contar incluso algunas anécdotas, muchas empresas rechazaban la presentación de este tipo de reportes. ¿Por qué le voy a presentar a Naciones Unidas este tipo de información? ¿Para qué la quieren? 20 años después estamos en una situación del mundo totalmente distinta. En realidad la demanda de transparencia hoy es por parte de todos los grupos de interés hacia el sector público, pero también hacia las empresas. Pero a su vez las empresas han encontrado de que transparentar los impactos de sus actividades con información en el plano económico, en el plano social, en el plano ambiental, también les permite, por ejemplo, acceso a cierto capital, porque aparecieron los fondos de inversión interesados en invertir en empresas que tienen impacto positivo en la sociedad. Las empresas pueden a su vez sostener el vínculo comercial con cadenas de valor globales, porque hay empresas grandes que, por ejemplo, en Alemania hay una nueva ley que obliga a que las empresas tengan que hacer un estudio de debida diligencia de derechos humanos en la cadena de valor. Entonces, puede ser que hacer este reporte te permita sostener el vínculo comercial con una empresa que, por ejemplo, hoy tiene que presentar información sobre su cadena de valor en Alemania, o al mismo tiempo la apertura de ciertos mercados en donde la llave de ingreso ya no es más una propuesta comercial, sino la manera en la que vos practicás tu negocio. Entonces, se ha convertido en una regla a la hora de hacer negocios, transparentar la creación de valor económico, social y ambiental, y de alguna manera lo que está buscando el Pacto Global de Naciones Unidas, reformando y tratando de jugar
o tener la misma conversación con otros actores a nivel global es fundamentalmente que las empresas nos puedan dar información sobre cómo están contribuyendo a los objetivos 2030, a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Porque estuvo claro desde el momento de que se concibió la Agenda 2030 de que solo con la participación del sector público no se alcanza. Se necesita la participación del sector privado. Ahora es el momento de pasar de los compromisos a la acción y de la acción a los impactos reales. Y por eso es cada vez más importante que las empresas transparenten y hagan reportes de sostenibilidad. Y recordemos también que las organizaciones de los gobiernos deben presentar también año a año o 2 años un reporte o un informe sobre el involucramiento, las formas que llevaron adelante acciones y programas vinculados directamente con la sustentabilidad. Gracias por escucharnos en este espacio. Le voy a pedir a Victoria 30 segundos finales, a Jorge 30 segundos finales y a Flavio 30 segundos finales. Bueno, yo la verdad que desde el ámbito público invitarlos desde el Consejo y desde sus empresas a repensar la gestión de los residuos. Digo, no es menor hablar no solo de la inclusión, sino de repensar el planeta, cómo lo queremos y cómo lo vamos a cuidar. Hablábamos de la pandemia y la pandemia no viene sola, digo, somos responsables de lo que hacemos y la verdad es que también solemos decir, esto es para nuestros hijos, para las generaciones futuras y la verdad es que yo me niego, el planeta lo tenemos que cuidar hoy y las políticas se implementan hoy. Tiene que haber estados presentes en este acompañamiento, digo, porque pensar en cómo modificamos los núcleos de cada una de las empresas también implica invertir. Entonces, no podemos ser ajenos desde el Estado en que todo es una cadena de valor y la verdad es que tenemos que buscar la concertación público-privada, la inclusión y cuidar sobre todo este planeta porque no tenemos dos, tenemos este solo. Bueno, desde la perspectiva de nuestro negocio, obviamente recalcar la importancia del capital humano como centro de cualquier tipo de organización. Está claro que la tecnología no tiene barreras y puede hacer cualquier proceso, pero sin duda las personas van a seguir siendo el centro de cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de organización y los invito a poner en el centro de sus organizaciones el valor de ese capital humano que hoy cotiza inclusive en los mercados de Comunidad Europea o de Estados Unidos. Como decía Flavio, hay ya reportes integrados de balances económicos, de reportes de sostenibilidad, donde se está evaluando cómo es sostenible una empresa y justamente tiene que ver con las personas. Entonces, nada, pensemos en el capital humano. Tengo acá, ya se me terminó el tiempo, agradecer al Consejo Empresario de Entre Ríos que nos permita acercar el mensaje que voy a reproducir, que no es un mensaje mío, sino de un secretario general de Naciones Unidas que dijo: la sostenibilidad se ha convertido en el negocio de los negocios. Creemos que ha llegado el momento de que esto se lo tome en serio. Gracias. Agradecemos a Pacto Global y a todos los disertantes por el interesante panel que acabamos de escuchar. Y de esas pequeñas acciones que generan el cambio, ¿no? Si prestaron atención a las credenciales que tienen hoy cada uno de los asistentes, están realizadas con papel reciclado y tienen semillas orgánicas. Si plantan ese papel, esa credencial, va a brotar algo seguramente. Queremos hacer algunos reconocimientos aquí por parte del Consejo Empresario para quienes integraron este panel. Entregan Lila Yáñez de la empresa hotelera Yáñez y Renzo Gregoruti de Calzados Better. Se llevan un recuerdo, ricos recuerdos, lindos recuerdos de su paso por este foro anual del Consejo Empresario de Entre Ríos.